como infecciones locales, cuando es intramuscular, los abscesos, o también las flebitis, cuando es por vía endovenosa, y por vía, también algunas otras características de inflamaciones locales, cuando hay una extravasación de líquido o de medicamento hacia los tejidos periféricos cuando se está administrando por vía endovenosa. Entonces, esto también es un poquito complicado. Hablaba de algunos medicamentos, por ejemplo, los tipos oleosos que no se pueden administrar directamente por vía endovenosa, porque pueden causar algunas complicaciones mortales inclusive, ¿no? Como embolismo y principalmente que van a llevar a la muerte. Han sucedido casos, por eso hay que cuidarse, jóvenes, hay que cuidar bien y hay que dar bien las indicaciones. Ustedes saben que nosotros los médicos hacemos la prescripción y la indicación. ¿Quiénes tienen que cumplir eso? Son la parte de enfermería, esas indicaciones. Entonces nosotros cuando prescribimos un medicamento, o sea, cuando hacemos una receta, hacemos también al mismo tiempo la indicación. Tenemos que fijarnos conocer exactamente qué tipo de medicamento estamos indicando y cuál es la vía, ¿ya? ¿Cuál es la vía? Más adelante vamos a ver todo eso. Pero la forma de prescripción de una receta. ¿Cuál es la vía que estamos utilizando? Cada cuánto hay que administrar ese medicamento y por cuánto tiempo hay que administrar ese medicamento, ¿ya? Cuando se utiliza la vía parenteral hay que especificar bien, porque puede dar lugar a equivocaciones y causar problemas en los pacientes, ¿ya? Una penicilina, por ejemplo, benzatínica, no se puede administrar por vía endovenosa, porque es oleosa y puede causar una embolia farmacológica, un embolismo y provocar muerte al paciente. Ha sucedido en esos casos, ¿ya? Sin embargo, la penicilina G, la sódica, que es cristalina, se puede administrar, o la penicilina cristalina se puede administrar por vía endovenosa y por vía intramuscular. Las que son oleosas solamente se pueden administrar por vía intramuscular, ¿ya? Intramuscular. Aparte que son dolorosas, sí, también algunas pueden ser muy dolorosas, muy irritantes. Entonces hay que saber elegir bien la vía. Puede ser costosa porque se gasta algo más de material, hay que comprar el medicamento, hay que comprar también la jeringa, tiene que ponerlo un personal que esté específicamente entrenado, ya dijimos, por lo general la parte de enfermería, la que se encarga, pero también como médicos nosotros tenemos que saber, conocer la vía y forma de administración de los medicamentos, porque eso lo podemos utilizar en caso de alguna emergencia, en una situación de emergencia donde no haya otro personal calificado para poder administrar los medicamentos. Entonces, sí o sí tenemos que nosotros conocer. Además, que no se vayan a olvidar que cuando uno es médico, pues la gente sabe que tenemos la capacidad de administrar medicamentos. Ustedes ahora que están, por ejemplo, en medicina, estudiando medicina, algunas, qué sé yo, amigos, familiares van a acudir de repente a ustedes, pues, porque se supone que saben, ¿no? Que saben, que conocen las vías de administración. Entonces, hay que hacer o conocer los procedimientos para administrar medicamentos y saberlos utilizar y qué tipo de medicamentos podemos utilizar y qué tipo de medicamentos podemos o no podemos administrar a través de esta, ¿ya? Dentro de lo que son las vías parenterales tenemos 4 vías importantes para la administración, que son la endovenosa, la intramuscular, la subcutánea o hipodérmica y la intradérmica. ¿Ya? Las más utilizadas son la endovenosa e intramuscular, las otras son las menos utilizadas, pero hay medicamentos que vienen específicamente para ser administrados por esas otras vías subcutáneas y intradérmicas, porque
se ha visto que la absorción es principalmente a través, es más conveniente en alguna de estas otras dos vías, ya sea subcutánea o intradérmica. Cuando decimos subcutánea, ustedes ven acá este dibujito, ¿no? Que tenemos la conformación de lo que es el tejido cutáneo, ¿no? Cuando se va a administrar un medicamento, entonces estamos hablando de la intradérmica, muy por debajo de la capa de la piel superficial, es lo que es la cubierta de la piel, la capa de la piel, y la subcutánea, cuando estamos hablando del tejido celular subcutáneo, esa grasita que está por debajo de la piel, no nos olvidemos de eso. Y bueno, ya sabemos lo demás, ¿no? Intramuscular, que va directamente al tejido muscular, que es una capa más profunda, y entre medio de ellos está también el tejido subcutáneo, que son los vasos sanguíneos venosos, que se ocupan por lo general para este tipo de administración de medicamentos. Ya cada una tiene sus particularidades que la vamos a ver a continuación. Tenemos primero dentro de estas vías la vía endovenosa. La vía endovenosa es la que nos puede salvar en casos de emergencia, pero tiene su técnica también de aplicación, ¿no? Para los diferentes tipos de medicamentos que se administran. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Aquí que los medicamentos también van directamente al torrente sanguíneo sistémico principal. ¿Ya? Y al ir directamente al torrente sanguíneo, directamente al sistema circulatorio, el efecto farmacológico va a ser rápido. ¿No? Va a ser rápido. En cuestión de minutos ya se va a empezar a notar un efecto farmacológico en el paciente. Entonces va directamente. Esa es una de las ventajas también, ¿no? Porque se obtienen niveles elevados del medicamento directamente en el torrente sanguíneo. Entonces que prácticamente todo el medicamento está en el torrente sanguíneo y todo el principio activo va a ser utilizado, el 100% de él va a ser utilizado y va a ejercer su efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos para este tipo de medicamentos. Los preparados que se utilizan para esta vía endovenosa, formas farmacéuticas, tienen que ser preparados acuosos, ¿ya? O cristalino, como se lo conoce también en muchos casos. Acuoso, vienen los principios activos en una suspensión acuosa específicamente preparada, estéril para este tipo de administración. ¿Ya? Mencionaba antes que los fármacos con características oleosas no se pueden administrar por esta vía. ¿Ya? Entonces, tiene que, si uno se da cuenta, ¿no? Al agarrar la ampollita, uno puede mover, agitar, ¿no? Y se ve la característica acuosa o la característica oleosa de ese principio o de ese vehículo que tiene la ampollita, ¿ya? O el medicamento. Igual le dije anteriormente que en cada envase, en cada frasco, en cada ampolla, dice específicamente dentro de lo que es la vía parenteral en cuál de ellas se puede utilizar. Dice, vía intramuscular y vía intravenosa o solamente vía intravenosa, o también para aplicación subcutánea o intradérmica, ¿ya? Entonces, tenemos que fijarnos bien en eso también, ¿ya? Para no cometer errores en la administración. Entonces, dijimos que eso tiene acción inmediata, ¿no? Acción inmediata significa que rápidamente vamos a conseguir el efecto farmacológico que estamos buscando al administrar esos medicamentos. Los sitios
antes de eso vamos a ver que los sitios donde se pueden administrar por esta vía endovenosa siempre son las venas superficiales, principalmente del miembro superior, ¿no? Estamos hablando a nivel de la mano, a nivel del antebrazo, de las muñecas también, ¿no? A nivel de las muñecas también, que son muy notorias principalmente, notorias, entonces son las que más se utilizan en este tipo de administración, también en la cara ventral del brazo, del antebrazo, también se puede utilizar esas venas superficiales, obviamente son las más utilizadas junto con la mano, y también otros lugares que se pueden utilizar son venas subclavias, por ejemplo, o una yugular externa o interna, en algunos casos particulares de emergencia o cuando no se pudiera administrar en esas otras vías que acabamos de mencionar, en esos otros vasos sanguíneos, ¿no? En algunos casos inclusive se puede utilizar en los que son pacientes pequeños, lactantes, que están muy deshidratados, que no se puede conseguir una vía que no sea la que acabamos de mencionar. En las del cuero cabelludo también se pueden utilizar. Hay casos muy particulares que se han tenido que utilizar en las venas vasos sanguíneos superficiales en el cuero cabelludo para administrar. En algunos pacientes pequeñitos como los neonatos se puede utilizar también la umbilical, ¿no? Que está todavía utilizable para poder administrar también los medicamentos. A nivel de los miembros inferiores también las venas superficiales se pueden utilizar, a nivel del dorso del pie también, en estos lugares, siempre y cuando se pueda acceder sin ninguna dificultad y que las otras vías que mencionamos anteriormente no estén prácticamente disponibles para ser utilizadas en este tipo de vía endovenosa. Entonces, seguimos con las ventajas, ¿no? Seguimos con las ventajas también. Dijimos que es una vía electiva en las emergencias, que se va a obtener un efecto rápido farmacológico, ¿no? Si un caso se administrara, apareciera algún efecto indeseable, o sea, un efecto secundario, se puede suspender la administración porque la administración en este tipo de vía endovenosa tiene que ser lenta, tiene que ser muy lenta para evitar estos tipos de apariciones, este tipo de efectos indeseables. Entonces, ese es un beneficio, ¿no? Podemos administrar de forma lenta y así se aparecen efectos no deseados, se suspende la administración, ¿no? Rápidamente. Se pueden monitorear los niveles sanguíneos, de acuerdo. Por ejemplo, si utilizamos una vía endovenosa a través de una solución, como son los sueros que comúnmente conocemos, ahí podemos diluir el medicamento en esas soluciones y administrarlo a goteo lento para mantener niveles sanguíneos constantes de la dosis del medicamento y así poder ejercer también un efecto constante, un efecto farmacológico constante y tener al paciente con principalmente síntomas sin aparecer en el tiempo que se administra ese medicamento. Entonces se puede administrar en soluciones, mezclar, diluir en los sueros y administrarlo por goteo y de esta manera estamos obteniendo dosis constantes plasmáticas del medicamento y por lo tanto efectos farmacológicos constantes también de ese medicamento. En algunos casos de críticos en terapia, por ejemplo, cuando hay pacientes en las unidades de terapia intensiva, se requiere administrar cierto tipo de medicamento a goteo específico, ¿no? En un tiempo específico, por ejemplo, administrar un medicamento, puede ser adrenalina o algún otro tipo de medicamento, de acuerdo a la patología del paciente,
que se tiene que administrar en un determinado corto de tiempo, en media hora o en una hora. Entonces se calibra el medicamento en una solución diluida en una cantidad de gotas específicas, cosa que el medicamento se administre en ese tiempo que nosotros queremos. Decimos, administrar en media hora, o administrar en una hora, o administrar en el lapso de 2 horas. Entonces hay que calibrar, se puede hacer una ventaja también. Eso por la característica del medicamento y por la característica de la patología del paciente, que se requiere que se haga de esa manera la administración de los medicamentos. Se puede también administrar entonces grandes volúmenes cuando se requiere. Pacientes que están hipotensos, que han perdido, por ejemplo, líquido, bastante líquido, que están deshidratados principalmente, y que eso les causa no solamente hidratación, sino también una hipotensión. Se puede administrar estos medicamentos en volúmenes grandes y en una forma un poco más rápida, pero sin llegar a causar efectos no deseados en el paciente, ¿no? Esto con la finalidad de reponer el líquido perdido en los pacientes y al paciente normal, y de esta forma normalizar también en el paciente la volemia o el líquido también que se ha perdido, ¿no? El paciente que está deshidratado por diarrea, por vómito. También se utiliza en los pacientes que han perdido sangre por alguna hemorragia, ya sea externa o interna, para la reposición de volúmenes sanguíneos, ¿no? Ya sea completos o paquetes globulares, o específicamente algunos de los componentes sanguíneos como crioprecipitación de plaquetas, ¿no? O solamente paquete globular, que es solamente los elementos formes de la sangre, o sangre completa, ¿no? De acuerdo al caso requerido en el paciente. También entonces nos ayuda a administrar grandes cantidades de volumen en los pacientes, de acuerdo al requerimiento que necesita obviamente cada paciente en la patología específica. Es útil también en caso de fármacos dolorosos. Hay algunos fármacos que son bastante dolorosos de ser aplicados, por ejemplo, por la vía intramuscular. Hay algunos antibióticos son bastante dolorosos. Y se puede administrar por vía endovenosa, pero siempre de la forma lenta, ¿no? Porque inclusive hay algunos medicamentos que administrados por vía endovenosa causan dolor. Entonces hay que hacerlo de la forma más lenta posible para evitar ese dolor en los pacientes. Cuando se administra, se quiere reponer, por ejemplo, potasio en los pacientes, hay que hacerlo en forma de goteo, ¿no? Lo de potasio diluido en una solución, principalmente solución fisiológica, y se tiene que administrar en goteo lento porque es muy doloroso, ¿no? Puede causar flebitis, una irritación a nivel de la vena que se está aplicando, y también el potasio, si se lo administra muy rápido, puede causar problemas de arritmias cardíacas, inclusive puede provocar paro cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con algunos medicamentos, principalmente con la cuestión del dolor, ¿no? Algunos médicos que no le cae bien a su paciente y saben que el medicamento es doloroso, bueno, vía intramuscular, para que le duela, no moleste. No hay que ser así, hay que buscar siempre el beneficio al paciente, de no causarle un daño más que la enfermedad que está teniendo. Hay que ser humano, hay que sentir el dolor también de los pacientes. Se lo digo, jóvenes, porque de verdad que hay muchos casos de pacientes o de médicos que no tienen esa conciencia del dolor ajeno, ¿no? Y les da igual si les duele o no. Por eso es que hay muchas quejas, por ejemplo, de los pacientes que dicen que la atienden mal o la atienden con las patas, dicen los médicos, porque se está perdiendo últimamente, jóvenes, lo que es ese humanismo, esa humanidad, o sea, ese sentimiento de empatía con el paciente.
¿Saben ustedes qué es empatía o no saben qué es empatía? ¿No? Por si no saben, es ponerse en el lugar, ¿no?, de la otra persona, en la situación que esté atravesando. O sea, yo siento lo que la persona siente, aunque no lo esté viviendo en carne propia. Entonces, si uno no tiene esa conciencia, el paciente ya está con un mal que la queja. Por eso va y busca la ayuda del médico. ¿Ver? Y encima de eso, si el médico lo trata mal, le estamos sumando otro lío al paciente, ¿no? Una desconfianza por parte del paciente al médico y esa falta de empatía, esa falta de sensibilidad del paciente, pues le genera también otro tipo de reacciones al paciente que pueden no complicar, pero pueden favorecer a que ese cuadro clínico se entorpezca un poco más, ¿no? Entonces hay que dar el medicamento de acuerdo a la característica del paciente, teniendo en cuenta siempre que ese paciente necesita nuestra ayuda, que por eso está acudiendo a nosotros. Ya no seamos insensibles, jóvenes, en ese sentido. Ahora, si sabemos que el medicamento es bastante doloroso para ser aplicado, expliquémosles al paciente, ¿no? Mire, este inyectable es necesario ponérselo, es un poco doloroso, pero es necesario que se lo aplique, ¿ya? Así que tengamos en cuenta, no hay otra forma de poder hacer el tratamiento, entonces hay que aplicarlo, ¿ya? Sin embargo, las recomendaciones siempre y la parte de enfermería, ese es otro problema. Hay muchas enfermeras que son muy buenas, ¿no? Y que tienen también esa conciencia del dolor del paciente, de la enfermedad del paciente, pero hay muchos casos que también no lo son. Y entonces causan dificultad también en el paciente. Y hay que saber recomendar también en la parte de enfermería cuando se administren los medicamentos por esta vía, ¿ya? De las desventajas que nosotros tenemos con esta vía, las infusiones muy rápidas pueden causar efectos graves, ¿ya? Hay que tener en cuenta siempre la indicación: administrar intravenoso lento, otras indicaciones, para que la parte de enfermería sepa. Si ustedes no lo dicen, estas mujeres viven apuradas, ¿no? La gente vive apurada, quieren despacharlo rápido al paciente porque tienen otros pacientes ahí, pero en ese rápido podemos causarles efectos graves al paciente. Por eso es la recomendación. Y eso también lo libra a ustedes de algo. Si es que ocurre alguna cuestión grave con el paciente, ¿no? Por una administración mala o una administración muy rápida, nosotros estamos descargados porque nuestra indicación, en nuestra prescripción médica dice administrar intravenoso lento. Y si la enfermera lo hizo de otra forma diferente, el problema es para ella, no para usted. Pero si ustedes no pusieron, no especificaron cómo tienen que administrarse ese medicamento, el lío también va para ustedes, ¿no? Va para el médico también. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando es por forma directa, mediante una jeringa, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando es a través de una vía con un equipo o una solución como un suero, una solución que sea fisiológica, una solución glucosada, se puede controlar el goteo, ¿no? Goteo, si es más lento, más rápido, de acuerdo a las características también del paciente, del medicamento y del tiempo que queramos administrar ese medicamento. Entonces, se puede evitar estos efectos graves. En caso de que haya una extravasación, a veces se infiltra, ¿no? Y se administra medicamento a los tejidos periféricos que rodean esa vena, se puede generar mucho dolor. Obviamente se va a iniciar un proceso inflamatorio y de acuerdo a la característica del medicamento pueden provocar incluso hasta necrosis del tejido circundante, ¿no? Y eso es grave. Puede provocar embolismo cuando dimos la administración de medicamentos oleosos que no son para administración por vía endovenosa, ¿no? Son acuosos o cristalinos los que se administran.
puede causar un embolismo o una embolia, como se conoce, ¿no? Y complicar la situación del paciente. Cuando hay a nivel de arterias funciones accidentales, ¿no?, que puede ocurrir, ¿no?, puede provocar un espasmo de vaso arterial y con el consiguiente deterioro del riego sanguíneo de la zona que irriga en la arteria, y provocar una necrosis periférica, ¿no? Entonces, la administración, salvo en algunos casos particulares, la administración de todos los medicamentos es por vía endovenosa, ¿ya? No arterial, porque hay una susceptibilidad que se produzca este tipo de cuadro de espasmo de las paredes de la arteria, ¿no? Está el otro desventaja como la transmisión de enfermedades por esta vía, VIH, está la hepatitis B, ¿no? También dentro de las más peligrosas, ¿no? De las enfermedades más peligrosas, por lo que son la vía de transmisión, ¿no? Hay que tener cuidado también, entonces, con la utilización de los instrumentos que estén o de los jeringas o agujas que se utilicen, agujas, ¿no? Principalmente que sean estériles, ¿ya? Nunca hay que reutilizar una aguja que ya se utilizó, ¿ya? Nunca hay que reutilizar, o también evitar ocuparla con otro tipo de, o con un paciente. Por eso dice el material descartable para la administración de este tipo de medicamento de esta vía, ¿ya? Muy bien, eso es lo que tenemos que ver cuando lo que es la vía endovenosa y las recomendaciones que se hacen, entonces elegir la forma de infusión. Si es continua, si es intermitente, si es en bolo. Continuo cuando se hace a través de un goteo y va goteando constantemente, va pasando el medicamento. Intermitente cuando se puede administrar por espacios de tiempo, administrar en 2 horas y suspender. Después administrar otra vez en 2 horas y suspender, ¿no? Y después en bolo también solamente se administra cierta cantidad durante un término de tiempo especificado. Administrar tanto de medicamento por vía endovenosa durante 1 hora. Listo, se acabó la administración del medicamento. Entonces, hay que elegir la forma de infusión. Hay que recomendar emplear solo un fármaco por cada frasco. Ya, o sea, evitar mezclar, digamos, si es una solución que estamos por goteo, que estamos administrando, evitar mezclar más de un medicamento o diluir más de un medicamento. ¿Ya? Solo elegir las mezclas que son compatibles, aquellas que no vayan a causar precipitación o cristalización de los medicamentos. Los acuosos, por ejemplo, dijimos, todos ellos los acuosos cristalinos son compatibles. Los que no son compatibles son con los oleosos. Ya hay que tener mucho cuidado. Mezclar un acuoso con un oleoso en una solución también va a traer problemas de precipitación o de cristalización, y entonces causar lo que vimos anteriormente como los embolismos, ¿no? Embolia. No hay que añadir derivados sanguíneos o emulsiones grasas. No hay que hacerlo en la vía correspondiente y por otro lugar que no sea la misma que está utilizando cuando son derivados sanguíneos, ¿no? Hay que utilizar otro lugar, otra vena, ¿no? Igual para las emulsiones, eso no se lo hace por vía endovenosa, sino por vía intramuscular. Vigilar que las soluciones fotosensibles no se expongan a la luz del sol. Hay algunos medicamentos que vienen con una característica específica que dice no exponer a la luz solar, ¿no? Hay que evitar, porque eso hace que pierda la calidad principalmente del principio activo y que se pueda inactivar. Entonces, el efecto o el principio activo queda inactivo y el efecto farmacológico no se va a conseguir
si es que estos medicamentos se exponen a la luz solar. Entonces, todo lo que se diga, que especifiquen los medicamentos que son fotosensibles, no hay que exponerlo a la luz solar, ¿ya? Hay que suspender la infusión en caso de que no tenga la característica cristalina correspondiente o si ha habido un cambio de coloración en el mismo, ¿ya? Hay que suspender para evitar cualquier tipo de complicación. Entonces, tenemos que tener todos estos cuidados. En la vía intramuscular tenemos sitios también de aplicación. Por lo general se ubican donde hay bastante tejido muscular, en la zona del glúteo, en la zona del vasto externo, en el muslo también a nivel del deltoide, en el brazo, ¿no? El hombre es el mejor deltoide, y en el niño, en los niños, el vasto externo, estamos hablando del nivel del muslo, ¿no? Por la característica de los músculos a ese nivel, ¿no? Que son bastante prominentes, y no olvidemos que los glúteos pues, también, ¿no? Entonces, aquí permite el empleo de soluciones acuosas en esta vía intramuscular, bastante aconsejable. Por lo general estas vías, dijimos, estas soluciones acuosas vienen como forma de depósito para que el medicamento se vaya liberando de una forma paulatina, lenta y ejercer un efecto farmacológico durante bastante tiempo, ¿no? Entonces es muy útil en este tipo de solución indicada entonces para la absorción para fármacos de absorción lenta y sostenida, porque decíamos la característica de estos medicamentos como la penicilina besatínica que vienen así, ¿no? Y son de depósito, se van liberando constantemente. Por ejemplo, la proteína o la penicilina benzatínica que menciona acá es una penicilina de depósito que una vez administrada se va liberando y su efecto dura aproximadamente 28 días. Entonces, por eso es que se administra una vez al mes, porque su efecto la dosis del medicamento es una liberación constante, paulatina, ¿no? Y que mantiene los niveles adecuados para ejercer un efecto farmacológico efectivo, y lo hace en el transcurso de alrededor de 28 días, ¿no? Hay otras, como por ejemplo, se la administra y se liberan en el transcurso de 24 horas, entonces hay que administrarlo cada 24 horas, porque así ha sido, es la característica de ese principio activo o de ese fármaco para su administración y su liberación, ¿ya? Cuando se administra sustancias irritantes, obviamente, provocan escaras o abscesos, o sea, inflamación del tejido local, ¿no? Hay que tener cuidado en el sitio de la inyección cuando es en la región glútea de no apegarse mucho al nervio ciático o causa bastante irritación, dolor, o podemos provocar algún tipo de parálisis por daño a nivel del ciático, lo que va a implicar también la atrofia a ese nivel, ¿no? de los músculos por la parálisis. Entonces hay que tener bastante cuidado. En cuanto a la vía subcutánea también tiene su característica. Se administran obviamente pequeñas dosis, ¿no? Menor de las anteriores, y la absorción es menor también que la vía intramuscular, pero hay algunos que son de utilidad, como por ejemplo en el caso de la insulina, que es lo que más se utiliza por esta vía subcutánea en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que ya requieren la administración de insulina. Se lo hace a través de esta vía porque es la mejor forma de que se absorba y conseguir los efectos farmacológicos deseados en el paciente, ¿ya? También fíjense en anestesias locales, ¿no? Se puede utilizar en las heridas superficiales para hacer las suturas, por ejemplo. Entonces los anestésicos locales se pueden utilizar. Se puede retardar la acción administrando juntamente con una cantidad de adrenalina, pero hay que tener cuidado de no administrar mucha cantidad
porque se puede provocar necrosis local también, ¿no? Porque la adrenalina produce una vasoconstricción a nivel local y eso puede ser desfavorable con el paciente provocando necrosis local. Sitio de inyección puede ser en la cara externa de los muslos, anterior, en la parte anterior del abdomen, alrededor de la región periumbilical generalmente, y también en las partes posteriores de la región, en la espalda, en las regiones de las fosas lumbares, ¿no? En la parte posterior, se pueden también administrar, ya donde hay mayor cantidad de tejido subcutáneo. Es la intradérmica, ¿no? En las áreas del cuerpo que generalmente se pueden utilizar en las caras anterior del brazo, del antebrazo, en la parte media y en la región subescapular. Aquí se administra bastante cantidades pequeñas de medicamentos como menor a 0.1 ml. La absorción es muy lenta, ¿no? Y es muy útil para lo que son las pruebas alérgicas de medicamentos. O sea, se utilizan más que todo para hacer las pruebas, se llaman las PPS, previa prueba de sensibilidad. Eso se hace generalmente con los medicamentos que se sospechan que el paciente pueda ser alérgico, ¿ya? Entonces se pone ahí y administrar, por ejemplo, intramuscular previa prueba de sensibilidad. Quiere decir que el personal de enfermería tiene que hacer una prueba previa de alergia y se lo hace de manera intradérmica, ¿ya? En general, todos los medicamentos que se administran por vía intramuscular o intravenosa debería hacerse esa previa de sensibilidad a nivel intradérmico para evitar conflictos, ¿ya? Es muy importante. Otra vía de administración parenteral, la intratecal o subarachnoidea, directamente, ¿no? A nivel del sistema nervioso, en el canal de la médula, ¿no? Epidural también es lo mismo, pero eso tiene